Hola, mi nombre es Arturo de Gules y sean bienvenidos a este viaje por Tierra Santa y la historia de los Caballeros Templarios. En este capítulo acudiremos a las cruzadas impulsadas por el rey Luis IX, o San Luis posteriormente, y a la lucha por el último bastión cruzado, San Juan de Acre. El reino latino de Jerusalén agoniza, y los templarios mostrarán, una vez más, su valor en los días más oscuros. Antes de empezar nuestro viaje, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar, darle like y compartir este contenido para seguir apoyando este proyecto. Después de la derrota de los cristianos en la batalla de la Forbí y de la efímera recuperación de Jerusalén, los cruzados habían quedado refugiados en San Juan de Acre y unas cuantas posiciones más, de nuevo a la espera de refuerzos llegados desde Europa. Entretanto debían lidiar con la política y con las espadas. Por esta época el rey Luis IX de Francia se había hecho con un stock de reliquias que le había comprado Balduino II, el emperador latino de Constantinopla. Entre ellas la corona de espinas de Cristo, la lanza de Longinos, encontrada en Antioquía en la primera cruzada, la esponja con la que se le había dado vinagre a Jesús y un trozo de la Veracruz. Primer paréntesis. Posterior a la pérdida de la Veracruz en los Cuernos de Jatín, empezaron a aparecer trozos de la misma por todo lado, tanto que Calvino ironizó en 1543 en su Tratado de las Reliquias, diciendo que con todas las partes de la Veracruz que circulaban por Europa se podría construir un gran barco. Volviendo al rey Luis, este decidió implementar dos empresas. Primero, construir una iglesia digna de sus reliquias, la cual sería conocida como la Sainte-Chapelle, y como agradecimiento por su recuperación de una fuerte enfermedad, emprender el peregrinaje para recuperar Tierra Santa. Una vez recuperado y terminada la Sainte-Chapelle, luego de 2 años de preparación, emprendió la séptima cruzada en 1244. Lo acompañaba su esposa Margarita de Provenza y sus hermanos, Carlos de Anjou y Roberto de Artois, además de Juan de Joinville, cronista certificado y posterior biógrafo del rey. En Oriente los musulmanes estaban lidiando con la poderosa invasión mongola, que amenazaba seriamente el norte de los estados islámicos. Las noticias eran leídas en Europa en dos formas. Para los más ingenuos, esta era la confirmación de la leyenda del preste Juan, el monarca de un supuesto reino cristiano más allá del Oriente conocido que por fin iniciaba su avance para acabar con los sarracenos. Para los más aterrizaditos, la llegada de los mongoles suponía una oportunidad para aprovechar la distracción militar que atenazaba a los musulmanes e incluso se abría la puerta a posibles alianzas con los descendientes de Gengis Khan. En este contexto, la cruzada de Luis IX llegó a Chipre. Allí los templarios y sus soldados lo disuadieron de arremeter directamente contra Damieta, ya que Egipto era de nuevo el objetivo primario de la campaña, y le hicieron entrar en razón para esperar al resto de los refuerzos antes de atacar. Mientras tanto, Guillermo de Sonac, gran maestre del templo, mantenía negociaciones con Damasco, lo cual molestó a Luis IX, quien quería hablar solo a través de la espada. Incluso reprochó los acercamientos que se hacían con los mongoles. Una muestra de algo que ya habíamos visto en repetidas ocasiones, y era la actitud poco sensata de los cruzados recién llegados que los llevaba a no entender las particularidades de la política en Tierra Santa, y que preferían el fanatismo y el idealismo por encima del pragmatismo. Los frani orientales y occidentales y los contingentes de las órdenes militares llegaron a Damieta el 4 de junio de 1249. En la costa los estaba esperando la caballería de los mamelucos que desataron un infierno de flechas en medio del desembarco de las tropas cristianas. A fuerza de espada y coraje, los cruzados hicieron retroceder a los musulmanes e incluso lograron ponerlos en fuga. Tan fuerte fue el embate que los defensores de Damieta abandonaron la ciudad, dejándola libre para el ingreso de Luis IX y sus ejércitos el 6 de junio. El rey, que en parte conocía el anterior fracaso cuando se tomó la ciudad y desconfiado de la pronta huida de los sarracenos, decidió no atacar de inmediato el interior de Egipto, con lo que se iniciaron los debates si atacar el Cairo o Alejandría. El hermano del rey, Roberto de Artois, hambriento de gloria y proezas militares, le instigó a tomar el Cairo, a lo que el rey accedió.
Una vez más los Frani dejaban Damieta y partían por el Nilo hacia Mansura. La vanguardia era liderada por Artois, el gran maestre Guillermo de Sonnac y el mariscal Reinaldo de Vinchery. Los musulmanes, como era costumbre, no entablaron batalla directa. Los cruzados llegaron al río Tanis, el cual lograron cruzar con mucha dificultad por el único vado que encontraron. La idea era que la vanguardia esperara al otro lado del río mientras el resto del ejército pasaba, pero Artois no se aguantó y atacó el campamento musulmán, sorprendiendo a los desarmados. Hasta ahí, bien, pero Reinaldo quería más. Como problemático ese nombre, Reinaldo. Fray Gil, comendador del Temple, intentó persuadirlo de volver para cubrir el paso de los cruzados por el río, pero Roberto de Artois lo interpeló con bravuconadas y continuó el ataque atravesando la ciudad de Mansura. Al final del poblado se encontró con las tropas de Aldín Baibars, que ya tenía experiencia enfrentando a los Frani y derrotándolos, y efectivamente frenó y devolvió el ataque. Los hombres de Artois y los templarios se replegaron a Mansura. Allí se vieron encerrados en las calles bloqueadas y las barricadas, además del ataque de los pobladores que los hostigaron mientras las tropas de Baibars los embestían por la retaguardia. Artois y Frangil, más 280 templarios, murieron. Solo 5 hermanos escaparon. El gran maestre Guillermo estaba dentro de ellos, quien en medio de la batalla perdió uno de sus ojos. Acabada la vanguardia, Baibars atacó directamente a las tropas del rey Luis, quien no tuvo tiempo de llorar a su hermano, pues tenía a sus hombres divididos a ambos lados del río. Tuvo que resistir personalmente mientras lograba improvisar un puente para que los ballesteros lo cruzaran y, de esa forma, lograron imponerse a las tropas mamelucas de Baibars y establecer un campamento en el lugar, que una vez montado empezó a ser asolado por el hambre y las enfermedades. Por esos días el sultán Salih Ayub murió en Mansura, sucediéndolo Tura Shah, con quien el rey de los francos trató de canjear Damieta por Jerusalén, pero la verdad no estaba en posición de hacer tales exigencias. El ejército cruzado inició su repliegue el 5 de abril de 1250, pero no destruyeron el puente que habían construido, el cual los egipcios aprovecharon para emprender la persecución. El rey decidió quedarse en la retaguardia para liderar la defensa contra los mamelucos. Al día siguiente los egipcios habían logrado rodear a los cruzados, muchos de ellos murieron. El rey y su séquito lograron abrirse paso y refugiarse en la aldea de Meniat el Nasr. Allí fueron capturados y llevados a Mansura. El gran maestre Guillermo de Sonnac murió en batalla. La situación, tanto en Damieta, a cargo de la reina Margarita, como para los cruzados capturados por Turan Shah, era dramática. Por un lado, el hambre reinaba en la ciudad, y por el otro los musulmanes decapitaban a diario prisioneros cristianos. Sin embargo, se produjo un extraño cambio de mando en el sultanato. En un banquete ofrecido por Turan Shah, este resultó asesinado por Baibars, quien ahora estaba a cargo a través de un sultán títere. Así, los mamelucos eran los nuevos gobernantes de Egipto, lo que harían por casi 3 siglos. Ahora las negociaciones eran con Baibars. Llegaron al acuerdo de un pago por 500.000 libras. La primera cuota sería de 200.000. De estas 200.000 le solicitaron 30.000 en préstamo a los templarios, quienes de nuevo se resistieron, pues de nuevo estaban sin gran maestre y no podían desembolsar así como así. Si bien al final el dinero sí fue prestado, el impasse dañaba las relaciones un poco más entre el rey de Francia y los templarios. La cuota se pagó y los Frani pudieron recuperar a su rey y volver a San Juan de Acre. Pese a la derrota, Luis IX fue recibido como un héroe. Los templarios sabían, de acuerdo a sus experiencias desde la Segunda Cruzada, que los reyes iban y venían cada cual con sus intereses particulares, pero sin objetivos a largo plazo para Tierra Santa. Por eso no habían cesado en sus esfuerzos por entablar algún tipo de alianza con Damasco. El incidente de la demora en el desembolso del dinero para el pago del rescate, más estas negociaciones fueron la excusa para que el rey la emprendiera contra el Temple, exigiendo que Hugo de Huy, mariscal de la orden y quien había liderado dichas negociaciones, fuera desterrado. Incluso les obligó a participar en todo un performance donde los templarios tenían que presentarle disculpas descalzos y de rodillas. Al parecer, Reinaldo de Vinchery, nuevo gran maestre del templo, accedió a todas las pretensiones del rey. Luego del bochornoso espectáculo, el rey se dedicó a reparar algunas fortificaciones y establecer un pacto con el líder de los Assassins, conocido como el Viejo de la Montaña, y partió a su terruño el 24 de abril de 1254. A diferencia de Federico II, el pueblo despidió al rey francés entre laureles y lágrimas en los ojos, como si la ciudad quedara huérfana. Pero, en retrospectiva, era otro rey que venía y se iba y que no había logrado nada.
El reino latino quedaba tal cual como estaba antes de la Séptima Cruzada. El Temple no olvidó el rol pasivo de Vichery y lo fueron del cargo en 1252. Lo reemplazó Tomás Bérard. En 1270 Luis IX lideraría la Octava Cruzada, esta vez contra Túnez, en parte porque su otro hermano, Carlos de Blois, rey de Nápoles, quería mermar el poderío mercante de los tunecinos, aunque los apologistas de Luis IX dirían que era para atacar a los musulmanes por un nuevo flanco. La cruzada, adivinen, resultó en desastre. En el asedio el rey Luis enfermó y murió, posiblemente de fiebre tifoidea. El Papa Bonifacio VIII lo canonizó en 1297 y pasaría a la historia como el ideal del gobernador cristiano. Esto no hacía sino perjudicar a los templarios, pues su imagen ahora no era contrapuesta a un rey de Francia, sino contra un santo, y un santo no podía equivocarse. El Temple, a cargo de Bérard, había quedado apertrechado en las fortalezas del Castillo de los Peregrinos, el Castillo Blanco de Safed, Tortosa, San Juan de Acre, Beaufort en el Valle del Nar, Port-Bonnell y Gastein. Los cruzados seguían intentando una alianza con los mongoles que seguían fastidiando a los musulmanes. La alianza se materializó a través de Bohemundo de Antioquía, quien acompañó a Hulagu, nieto de Gengis Khan, en su toma de Damasco. Hulagu tenía órdenes expresas de acabar con los estados islámicos, lo que llevaba muy bien adelantado tras tomar el Gran Bagdad en 1258, sepultando los restos de la dinastía Abbasí. La apuesta de Bohemundo era casi segura, pero, sí, aquí viene el pero, Möngke, hermano de Hulagu, murió, por lo cual gran parte del ejército mongol y el mismísimo Hulagu tuvieron que volver a Asia Central por el temita de la sucesión del Gran Imperio. Las tropas restantes del Gran Khan quedaron a cargo de Kitbuga, un mongol cristiano nestoriano. Baibars y el sultán Qutuz, con sus tropas de mamelucos, entablaron combate en el valle del Jezreel el 3 de septiembre de 1260, en la conocida batalla de Ain Jalut, donde los egipcios lograron derrotar a los mongoles. Esta decisiva e histórica batalla significó el freno al avance mongol en Oriente Medio y el fin del mito de su supuesta invencibilidad. Una vez sacados los mongoles de la ecuación, Baibars puso sus ojos en los cristianos, de quienes no olvidaba su alianza con Hulagu. Inició la sistemática toma de las plazas de los cruzados en Palestina, así cayeron sucesivamente: Cesarea el 27 de febrero de 1265, Arsuf y el Castillo Blanco Templario de Safed el 26 de abril, Jaffa y Beaufort en 1268 y por último Antioquía el 15 de mayo de este mismo año. El poderoso ad-Din Baibars murió el 20 de junio de 1277. Fue elevado casi al nivel de Saladino por los musulmanes, pero fue odiado por los cristianos a los que había derrotado en 3 cruzadas distintas. Fue sucedido por al-Said Baraka, este por al-Adil Salamish y este por al-Din Qalawun, quien tomó Trípoli en 1289, dejando como único refugio cruzado San Juan de Acre. Qalawun estableció una tregua con los Frani, tregua que se fue al traste cuando un entre comillas ejército enviado por el mismísimo Papa Nicolás IV llegó a las costas palestinas. El superejército era un grupo de atarbanes sin ningún entrenamiento que llegaron a causar desórdenes, saqueos y asesinatos sin atender las órdenes de los cruzados de Acre ni de nadie, y terminaron asesinando a varios comerciantes musulmanes, rompiendo la tregua. Qalawun pidió que le entregaran a los culpables. Los cruzados se negaron y le dieron la excusa al sultán para enfilar sus tropas contra Acre, la última ciudad del reino latino. La tarea no pudo ser adelantada por el mismo Qalawun, quien murió a finales de 1290. Su hijo al-Ashraf Jalil tomó las banderas y emprendió el camino a Acre. Tenía a su cargo un ejército de 200.000 mamelucos, entre caballería e infantería, con los cuales llegó a la ciudad cruzada el 5 de abril de 1291. Los cruzados por su parte contaban con unos 800 caballeros y unos 10.000 infantes, más una población que rondaba los 30 o 40.000 civiles. A la defensa de la ciudad se le uniría días después Enrique II de Lusignan, quien desde Chipre ejercía como rey de Jerusalén. Jalil se tomó su tiempo y duró una semana armando su campamento y su arsenal de máquinas de asedio, dentro de las cuales tenía una llamada La Furiosa y otra La Victoriosa, que ubicó estratégicamente frente a las torres y fortalezas de la ciudad. La ciudad de Acre era una especie de triángulo que miraba hacia el suroccidente, siendo el costado sur y el occidental los que daban al Mediterráneo. La sección más fuerte de la muralla cerraba todo el paso terrestre ubicado al nororiente. En ella se encontraban varias torres, incluyendo la Torre Maldita y la Torre Nueva. Los accesos más importantes eran la Puerta de San Antonio y San Nicolás.
En toda la punta sur se encontraba la fortaleza principal que le pertenecía a los templarios, y justo al oriente estaba el puerto. La mayoría de las tropas cruzadas se posicionaron en la muralla. Los templarios, liderados por su gran maestre Guillermo de Bouillon, y los hospitalarios se dispusieron en el flanco occidental, y el resto de los frani en la porción oriental del muro. El sultán inició la embestida con sus armas de asedio que castigaban los muros y las torres sin descanso. En paralelo se iniciaron los trabajos de los zapadores, cavadores de túneles que buscaban debilitar los cimientos de los muros. El gran maestre templario decidió ejecutar una acción nocturna para intentar quemar las máquinas de asedio y atacar el campamento enemigo. Efectivamente logró sorprenderlos con la poderosa caballería templaria y embistió el campamento musulmán, pero los caballos perdieron maniobra en medio de las tiendas y, ya sin el factor sorpresa, tuvieron que retirarse de nuevo al interior de los muros. Los zapadores musulmanes lograron afectar los cimientos de la Torre Maldita y de la Torre Nueva, lo cual abrió una brecha en la muralla. El sultán decidió no atacar directamente la brecha, casi quedando espacio para que los cristianos huyeran por el puerto. Sin embargo, el mar estaba muy picado y nadie pudo salir. El viernes 8 de mayo los tambores resonaron e inició el asalto. El gran maestre Guillermo y una docena de sus templarios, junto al gran maestre hospitalario Mathieu de Clermont, acudieron a defender la puerta de San Antonio. En medio de la batalla, el gran maestre templario levantó su brazo y una flecha se le clavó en la axila. Soltó su espada y fue retirado por sus hombres. Horas más tarde murió, sumándose a la amplia lista de jefes del temple que morían en batalla. Los mamelucos superaron las defensas y entraron en la ciudad e iniciaron la masacre. Los pobladores buscaron desesperadamente huir al sur de la ciudad, donde estaban los muelles, y encontrar alguna embarcación que les salvara. El gran maestre hospitalario, también herido, logró salir en uno de los barcos junto con los líderes seglares, dentro de los que se encontraba el rey Enrique II de Lusignan y sus nobles. Esto dejaba a cargo de la última resistencia a los últimos templarios, liderados por el mariscal Pedro de Cebrí. Rápidamente se dirigieron a su fortaleza a la punta suroccidental de la ciudad. Esta fortaleza logró resguardar a unas 10.000 personas más de una semana. Mientras tanto, los mamelucos saqueaban y asesinaban sistemáticamente por el resto de la ciudad. El sultán intentó negociar en una primera ocasión la rendición de la fortaleza templaria, pero los hermanos se apertrecharon y cerraron las puertas. En la segunda ocasión, con la paciencia del sultán al límite, Pedro de Cebrí y unos cuantos hermanos salieron de nuevo a negociar, mientras el resto de la resistencia observaba desde las almenas. El sultán ordenó capturar a la comisión negociadora templaria y los ejecutó. Los demás templarios que quedaban en la fortaleza entendieron que tendrían que luchar a muerte hasta el último hombre, como siempre lo habían hecho desde su fundación. Los mamelucos minaron el muro y abrieron una brecha. Unos 2.000 de ellos intentaron pasar por el espacio abierto mientras un puñado de templarios les salía al encuentro. Al ser tantos soldados intentando entrar, el resto del muro no soportó el peso y se derrumbó. Murieron tanto los musulmanes como los templarios que defendían la brecha. Los hermanos que quedaron lucharon hasta que fueron muertos por los soldados del sultán. El 28 de mayo de 1291, la última fortaleza cruzada caía. Los últimos templarios en Tierra Santa caían con ella. Al siguiente mes fue tomada Sidón y Beirut. Un pequeño reducto de cruzados quedó refugiado en la pequeña isla de Arwat hasta 1302. Sin embargo, el reino latino cruzado de Jerusalén llegaba a su fin. La caída de San Juan de Acre era el punto final de una curva decreciente que se remontaba a la derrota de los cruzados en la batalla de los Cuernos de Jatín en 1187. Esto quiere decir que San Juan de Acre había logrado aguantar casi un siglo, lo cual hoy lo decimos muy fácil, pero 100 años son 100 años. De hecho, los estados cruzados habían perdurado en Tierra Santa 195 años. Para verlo de otra manera, es casi lo mismo que varios de nuestros países americanos tienen de vida republicana desde su independencia. ¿Ven? Así ya no se ve tampoco. Sin embargo, es cierto que posterior al triunfo de la Primera Cruzada, los cristianos vivieron más a la defensiva que otra cosa en medio del inmenso océano del Islam, que también tuvo sus propias dinámicas de las cuales, a veces, los cristianos se beneficiaron, y cuando quisieron lograron convivir y jugar con esas dinámicas. Como vimos en varias ocasiones, la intransigencia o el fanatismo, sumado a las intrigas propias de las dinámicas feudales europeas, fueron los principales enemigos internos de los cristianos, además de su incapacidad de establecer un diálogo y cooperación efectiva con Constantinopla, su aliado más cercano. Sumemos también un enemigo mucho más poderoso territorialmente hablando, que disponía de 2 continentes para replegarse y atacar.
mientras los cruzados estaban de espaldas al mar, esperando la buena voluntad de los señores europeos que no estuvieron a la altura del reto que suponían las cruzadas y el mantenimiento de los estados latinos. Con la caída de Acre, el espíritu de las cruzadas murió. Si bien existieron más, entre comillas, cruzadas, estas tenían objetivos completamente alejados de recuperar Tierra Santa. Por otra parte, Constantinopla, debilitada después del saqueo de 1204, logró recuperarse y echar a los invasores latinos. No obstante, en 1453, los turcos otomanos la tomaron definitivamente. El temor del emperador Alejo I, por allá en 1095, se materializaba. Y no solo caía el bastión principal de los cristianos en Oriente Medio, sino que caía el último vestigio del Imperio Romano, el de verdad. El Imperio Turco Otomano llegaría incluso a las puertas de Viena, pero también entraría en un periodo de desgaste a finales del siglo XIX y caería en medio de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, haciendo un tránsito a mediados del siglo XX a la Turquía moderna que conocemos hoy en día. Dejamos así Tierra Santa en un barco, llevando noticias de la caída de Acre a Europa. No se preocupen, nuestro relato no acaba aquí. La historia de los caballeros templarios continúa, esta vez en Europa, dejando de lado la espada y concentrándonos en las monedas, la economía, las intrigas y la política de lo que será el cenit y crepúsculo de lo que alguna vez fueron los pobres caballeros de Cristo. Es lo que veremos en nuestro próximo capítulo. No olviden seguirme, darle like, compartir, activar las notificaciones y comentar para seguir apoyando este proyecto. Nos veremos de nuevo en nuestro próximo viaje.